nosotros habíamos quedado en la parte de, hicimos como esa transición hacia Revolución Cubana, hicimos alguna referencia, me acuerdo haber hablado de Miami, de los lugares como, sí, creo que incluso hicimos Bahía de Cochinos. ¿Alguien recuerda algo de eso para darme una mano? Hablamos de cómo en Bahía de Cochinos fue el intento fallido de Norteamérica y de la CIA a partir de los exiliados que estaban en contra de Fidel Castro de intentar volver a tomar Cuba Ujú. e irrumpir con la revolución, pero no, bueno, no sirvió. Bien, coincido con vos. ¿Qué hablamos de ese exilio? ¿Por qué se exiliaban estos muchachos? ¿Por qué en esos años, como del 59 al 61, uno puede identificar una multiplicidad de exilios cubanos? ¿Qué los lleva a exiliarse? Y porque los perseguía el gobierno. Mm, Por ahí porque los persigue el gobierno, eso es una buena posibilidad. ¿Qué va pasando con También el rumbo? creo que al ser gente creo que era gente con tierras, evidentemente se tenía plata, eh, según la lógica de lo que querían imponer, debían tomar esas tierras y Bien, ver qué hacían con eso. estamos de acuerdo. A ver, la lógica por ahí de la que creo que estás queriendo ir para ese rumbo, Franco, tiene que ver con como este rumbo cada vez más radical tomado por el gobierno, ¿no? O sea, por esos Mm, revolucionarios que deciden como ir tomando espacios, o por lo menos un rumbo cada vez más hacia la izquierda, y el miedo, por decirlo de alguna forma, que le va generando a muchos sectores esa situación, ¿no? Por eso tenemos el exilio, por eso tenemos obviamente el anclaje de multiplicidad de cubanos que están ahí en Miami y que hacen su vida ahí siempre desde el rechazo al régimen de Fidel. Creo que acá habíamos dicho el ejemplo de Donald Trump. ¿Qué dijimos de las elecciones de Trump? Que no debería sorprendernos. ¿Lo dijimos? eh, que los latinos que están en Estados Unidos no nos tendría que sorprender que voten a Trump. ¿Por qué no? Y porque generalmente se van de esos países eh, por nada, oponiéndose a las políticas que están puestas, como por ejemplo en Cuba. Coincido. Entonces, desde el exilio, exacto, mantienen una retórica como de mucho rechazo y entienden que el gobierno de Donald Trump es como más amigo de ese rechazo que ellos sienten y menos amigo de nada, de relacionarle y perdonarle, en este caso, la vida a Fidel, ¿no? Y a todos los que han estado con él. Bien, lo que les pedí para ahora, y sabiendo que el rumbo de la revolución se va volviendo cada vez más hacia el socialismo, lo que les pedí es que buscaran medidas. ¿Pudieron buscar un par de medidas? Vamos a Sí. adentrarnos a ver qué ha hecho Cuba en función de transformarse y volverse socialista. Vamos, ¿quién puede? Yo escuché un sí recién. Yo encontré que, en primer lugar, una promulgación de una reforma agraria Sí. que afectó mayoritariamente a la industria del azúcar Ujú. y que el mayor porcentaje estaba en manos estadounidenses. El objetivo era eliminar la situación de explotación del campesinado y lo que se hizo fue que se confiscaron los territorios en manos de las compañías estadounidenses y se los entregaron a distintos campesinos. Bien, clarísimo. Después, Sí. sí, perdón, ¿puedo seguir? No, sí, obvio. Ah, sí, perdón. La prohibición de establecimientos de plantaciones controladas por compañías no cubanas, Bien. la nacionalización de todas las compañías estadounidenses en la isla y también, no sé, no es mucho una medida, pero se estrecharon los lazos con la Unión Soviética y la Unión Soviética le daba armamento, ¿sí? Ayuda técnica. Estamos de acuerdo. Incluso le va a comprar después, con el paso del tiempo, la mayor parte de su producción. A ver, vamos a jugar un poquito con lo que comenzó a decir Martina, que tiene que ver con la reforma agraria. Nosotros vimos reformas agrarias hasta el cansancio, creo que ya las hemos nombrado tantas veces que deberían quedar claro lo que es. Más allá de lo que se ha dicho Martina, ¿qué les parece a ustedes que es una reforma agraria? Y buscar una forma nueva de organizar lo que ya se produce, buscando
un objetivo, no sabría bien cuál en este, pero Bien, en este caso sería, obviamente, sí, estamos de acuerdo. Reforma agraria es reformar algo que preexiste para buscar un objetivo. Sí, pero convengamos que fue floja la definición. Bien, vamos concretamente hacia acá. Me dicen puntualmente si se escucha, creería que sí, porque vamos a subir un poquito el volumen. Ah, está recontra subido. No, bueno, sí. Por las dudas. No, va a ser muy fuerte. Bien, un par de ideas y un par de imágenes concretas. Sacamos una explicación bastante clara respecto a lo que es reforma agraria, no es muy larga. Sobre eso seguimos laburando. ¿Estamos? Me dicen si se escucha, por favor. Él dio a conocer exactamente lo que se denominó el concepto. Sí, se escucha. Venga, y decía que es necesario cambiar todo lo que deba ser cambiado. Pero Fidel fue más allá de las palabras, fue a los hechos y mostró la posibilidad de hacer realidad cada uno de los tópicos que expone en su concepto de revolución. La primera ley de reforma agraria fue suscrita en el año 1959, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Con ella se buscaba fomentar la entrega de la propiedad de la tierra a quienes la trabajaran y la creación de cooperativas agrícolas. Una de las prioridades de Fidel era la redistribución de la tierra, que estaba mayormente en manos de unas cuantas compañías norteamericanas, principalmente las pertenecientes a la industria azucarera, cuyos latifundios podían superar las 18.000 caballerías, una situación que agudizó los desalojos, la miseria, el analfabetismo y la insalubridad. Con ella se estableció un límite máximo de 30 caballerías de tierra para los propietarios individuales, convirtió a pequeños y medianos campesinos en dueños de las tierras que cultivaban, liberándolos del pago de las rentas, y se regularon los procedimientos de expropiación e indemnización a los propietarios de extensiones superiores al límite permisible. Miles de familias se beneficiaron de esta ley, llamada por el propio Fidel como la novia de la revolución. Para velar por la aplicación y ejecución de las políticas económicas y sociales que implicaba la ley, se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que 17 años más tarde fue reemplazado por el Ministerio de la Agricultura. La puesta en vigor de esta ley chocó frontalmente con los intereses económicos de los norteamericanos. Enfureció al gobierno estadounidense, que arreció su agresiva política contra la revolución y el pueblo cubano, muy a pesar de plantearse repetidas veces la disposición a renegociar. Ante la nacionalización de empresas como la Compañía Cubana de Electricidad, Compañía Telefónica de Cuba, United Fruit, Texaco y First National Citibank, Estados Unidos amenazó con reducir la cuota azucarera, prohibir la inversión privada norteamericana y eliminar todo tipo de ayuda económica. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria, y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Fidel predicó con el ejemplo. Su familia poseía miles de hectáreas de tierra en la provincia de Holguín, su pueblo natal, que también fueron nacionalizadas y entregadas a cientos de campesinos. Sus ideas siempre tuvieron proyección social, siempre estuvieron orientadas hacia la justicia y la equidad. Esta ley abrió una nueva era en la historia económica social de Cuba. Liquidó el latifundio como sistema de explotación y a sus propietarios como grupo de poder. Se labró el camino hacia la socialización de la tierra y las relaciones de producción. Perdón, que voy a ser insistente. Escuchamos esto un segundo y necesito que alguien me explique qué quiere decir. Orientadas hacia la justicia y la equidad. Esta ley abrió una nueva era en la historia económica social de Cuba. Liquidó el latifundio como sistema de explotación y a sus propietarios como grupo de poder. Se labró el camino hacia la socialización de la tierra y las relaciones de producción. Punto. Esa última frase larga. A ver, alguno que se largue a intentar explicarla. Eliminó el latifundio como, no me acuerdo cómo dijo, como forma de poder y a sus propietarios, algo así como su forma de poder, y después habla de socialización de la tierra y habla de, bueno, socialización de las producciones, eso lo podemos debatir, sí. ¿Qué quiere decir, digo? Si uno escucha esa última partecita del video, ¿qué es la reforma agraria? ¿Por qué es una pieza clave o, como dice el video, la novia de la revolución? O sea, creo que el Estado lo que hacía era adueñarse de las tierras, principalmente están los que tenían los norteamericanos,
y, o sea, las tenía el Estado, pero en realidad se lo daba a los campesinos que, Sí, que las estaban trabajando, para estamos que no sean explotados, principalmente. Esa era como la causa. totalmente, estamos plenamente de acuerdo. ¿Qué significa socializar la tierra? ¿Y qué es la tierra en la lógica marxista? Y imagino que socializarla significa que la estás haciendo pública, la estás como dándosela, o sea, deja de ser privada. Deja de ser privada, estamos de acuerdo, ahí está. Socializar deja de ser privado, el latifundio es algo privado. ¿Cuándo se consolidó ese latifundio? ¿Qué es un latifundio? Es una tierra, pero es como un grupo de tierras. Claro, es muy grande, teníamos mucha tierra en manos, en este caso, de a veces una empresa o un solo propietario. A ver, ¿cuándo se consolida ese latifundio, ese enorme latifundio? Cuando dice al final la familia de Fidel tenía miles de hectáreas. Digo, en el caso de la familia de Fidel son cubanos, digo, son excepciones, digo, pero las hubo. Esos grandes latifundios de producción, ¿en qué momento o desde cuándo se consolidan o se forman? Desde la época del feudalismo. No, se te fuiste muy atrás. Y ojo que el Muy atrás. feudalismo, no, te fuiste muy atrás y Europa. No, pensemos un segundo en Cuba, digo, en Cuba del siglo XX. ¿Cuándo uno dice, che, acá hay un latifundio? O sea, o por lo menos hay condiciones para empezar a formar latifundios. Por ahí, desde que hay gente que la trabaja para luego Sí, pero ojo con venderla. el latifundio es una empresa o en este caso, sí, vamos a poner una empresa a cargo de esas grandes miles de hectáreas, en este caso cubanas. Cuando dice en un momento que afectó o que la reforma agraria afecta intereses norteamericanos, ¿cuándo los intereses norteamericanos se impusieron para formar latifundios? Puede ser, Lucho, después de la guerra que tuvieron con España. Bien, después de la guerra que tuvimos en España y después de qué cosa después de esa guerra. Y después de haberlo, ¿Cómo se llama la enmienda? Enmienda Platt. después de la Bien, plata. después de la enmienda Platt, a ver, 1901 es el momento donde uno ve esos latifundios conformarse. A ver, en 1901 es muy poquito, pero no recuerdo. A ver, para entender este proceso hay que entender que los norteamericanos de alguna u otra forma lo que han hecho es resguardarse, a ver, decir que se van, en tanto la mayor parte de esas tierras cubanas quedan en manos de ellos porque obviamente las van a poner en producción. ¿Qué quiere decir? La enmienda Platt sienta las bases para la formación de latifundios. Estos latifundios o estas grandes producciones de tierra, ¿a quiénes benefician eventualmente? ¿Al campesino? No, grandes terratenientes. Al gran terrateniente y la mayor parte de los casos, a la empresa norteamericana que se la apropió. Quiere decir que estos grandes latifundios, estoy pensando de vuelta, miles y miles de hectáreas conformadas a lo largo y ancho de toda la isla cubana, en realidad es lo que uno define cuando definía Cuba como imperialismo informal, es decir, estas grandes extensiones de tierras que de alguna forma los diferentes gobiernos cubanos han defendido, ¿estamos? O sea, los han defendido. Cuando uno dice Cuba defendiendo intereses norteamericanos, se está refiriendo a intereses de estos grandes empresarios de los latifundios cubanos. Entonces, en tanto muchos de ellos son privados, no todos, la primera medida que toma el gobierno, ¿cuál es? ¿Qué tendrías que hacer primero? Si son extranjeras. Sí, se las vas a dar al pueblo. Antes de dársela al pueblo, lo que tenés que hacer es ¿qué cosa? Si están en manos de extranjeros. Fiarlas. Expropiarlas, ahí está, nacionalizarlas. Eventualmente, cuando vos las expropiás, las nacionalizás, quien las tiene, que en este caso son norteamericanos, lógicamente se enojan, sí, se enojan es la palabra. Se las vas a dar a veces, se las vas a expropiar gratuitamente, en otros casos vas a pagarle precios módicos, o sea, cosas que no son reales respecto del precio de lo que valdría esa tierra realmente. Y una vez que vos lográs esto, ahí tenés lo que es la socialización de este medio de producción que es la tierra. ¿Qué era un medio de producción? Algo que podías trabajar para ¿Cuáles son los tres medios de producción? la tierra, Tierra, la mano de obra, trabajo,
¿Y Y cuál la más última no me acuerdo. es el tercero? ¿No es la ganadería, puede ser? No necesariamente. Tierra, trabajo. ¿Y qué necesitas para producir? Un medio, Capital. creo que estaba diciendo Capital, ahí lo una tienen por fábrica. abajo. Tierra, trabajo y Ah, no. capital. Entonces vos socializás un medio de producción que, como era capitalista, lógicamente estaba en manos de un grupo muy reducido de personas y eso obligaba a que los campesinos tuviesen que vender su fuerza de trabajo. Paso siguiente, lo que vos haces es reforma agraria. Quiere decir que naturalmente lo que haces en esta tierra es establecer una división constante, porque lo que vos querés es, tal como dice el pequeño documental, erradicar el latifundio como forma de producción. Quiere decir que si vos erradicás el latifundio como forma de producción, acá teníamos antes campesinos que trabajaban, familias campesinas que trabajaban como peones arrendados a un precio miserable. Ahora, en vez de que trabajen para ese gran latifundista, vos esto se lo das a esta familia campesina. Esto se lo das a esto se lo das a esto. Y así por una multiplicidad de familias campesinas que tendrían hambre, o por lo menos que estarían muy, muy mal pagas, y eventualmente con esta situación vos lo que lograrías es que al socializar el medio de producción, o sea, en este caso la tierra, lo que lograrías es que esta gente deje de pasar ese nivel de hambre, ¿se entiende? ¿No se entiende por qué el socialismo? A ver, cuando uno ve esas imágenes al principio, son muy del 60 esas imágenes, fíjense cómo la euforia del campesino medio de Cuba, porque recordemos que previamente vos tenés un montón de gobiernos que mantienen en una miseria absoluta al campesino cubano porque no les interesa gestionar en favor de ese campesino cubano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Todo el mundo me está siguiendo? Por ahora sí. Bien, a ver, así como reformás y como expropiás este tipo de tierras, también empezás como a nacionalizar un montón de cosas. Fíjense que aparecía, yo decía Texaco, un montón de empresas que son incluso a nombre de una banca que también es norteamericana, y todo lo que ha sido de propiedad o de capital norteamericano gradualmente empieza a caer en manos del territorio del gobierno cubano. Sí, obviamente esto hay que agregarle, que no es un dato menor y que me parece que a esta altura ya lo tenemos que saber, es la eliminación constante de qué es lo que eliminan para poder transformar el sistema. ¿Qué eliminan? Para derribar el sistema capitalista. La propiedad privada. La propiedad privada, vamos, ahí está. Eliminan la propiedad privada como primera medida y eventualmente al eliminar esa propiedad privada vos tenés esto que nosotros en algún momento llamamos propiedad comunal, que era, bueno, todos pueden hacer uso de un montón de cosas que naturalmente ya tenían, pero en realidad todo es del Estado y obviamente con las consecuencias de que todo sea del Estado, ¿no? Esta cuestión de expropiar, hay una cosa, no sé, bueno, Paz, que había ido y no sé si lo vio, estamos hablando de expropiación privada, no solamente de privados, sino a cosas que son privadas, pero que no son de alguien físico. Por ejemplo, las iglesias. Las iglesias en Cuba, hasta hace 4 años atrás todavía se permanecían, son museos, pero no son iglesias. Estamos, o sea, porque se expropió incluso a las propiedades, en este caso, de la Iglesia Católica y otro tipo de iglesias que pueden haber existido ahí. Ahora, esto lo pensamos a nivel económico. A nivel social, ¿qué tipo de medidas fueron tomadas por el gobierno cubano? Siempre pensando en un gobierno que en teoría está pensando en el bienestar de la población, está pensando en generar como condiciones de salubridad en una población muy, muy, muy castigada durante 50, 60 años y por qué no décadas, ¿no? Nada nos dice que Estados Unidos es el único que lo ha explotado. Yo creo que si uno alumbra un poco la situación con España, debe haber sido o igual o peor que con Estados Unidos. ¿Cuál es el conjunto de medidas que toma en favor de las necesidades más sociales? Pienso por ahí en educación, pienso en salud. ¿Alguien buscó eso? Yo encontré lo que era el rebajamiento de los alquileres Sí, o de las tarifas eléctricas, sí. que supongo que eso como que generó un respaldo popular bastante Sí. grande, digamos. Después la creación de empleos, Ujú. que nada, para que la población supongo que tenga más poder adquisitivo
Sí. Y después en salud lo único que encontré es la rebaja de los precios de los medicamentos y la intervención en la compañía cubana de teléfonos. Eso fue Sí, lo es que verdad, a ver, lo perdón, que- esto que vos decís, fíjate, estás nombrando electricidad, telefonía, pensemos que eso también gira en torno a lo mismo que nosotros recién decíamos, pensemos que son empresas o son rubros económicos que han estado bajo el dominio norteamericano y que los han... a ver, y que el gobierno, el nuevo gobierno cubano lo que ha hecho fue como nacionalizar todo, básicamente, de a poquito todo, y si vos nacionalizás todo y de repente la empresa norteamericana te cobraba un precio exorbitante, de repente, nada, los cubanos lo que han hecho, el nuevo gobierno lo que ha hecho es bajar los precios, obviamente, eso sí es verdad. En ese sentido, hasta raya con el Estado benefactor. Y a nivel, bueno, vos me decías a nivel salud, encontraste eso. ¿Alguien encontró otras cosas a nivel salud o educación? ¿Buscaron? ¿Cómo? ¿Están o no están? Quiero saber si están. Sí, pero No escuché la pregunta. Estamos acá. Bien, están acá. Bien, Sí. vamos. ¿Alguien buscó algo más en torno a educación o salud? Bien, vamos a detonarlo con otra cosa. Vamos concretamente hacia educación, que es lo que me interesa. ¿Por qué es conocido Cuba hoy? ¿Alguien sabe? Además de que uno puede ponerse críticamente contra el régimen de Fidel Castro. ¿Qué pasa a nivel salud y educación? ¿Qué es lo que se dice comúnmente de Cuba? Como públicas. que tiene la Pública. mejor medicina está en Cuba, dicen. La mejor medicina está en Cuba, eso es lo que te dicen. De hecho, con el COVID habría, no sé, siempre lo pongo en condicional, habría como gente que viene a ayudar a diferentes países. Cuba ha mandado gente a Europa, creo que han llegado acá también. Sí, no sé, si Maradona ha tenido algún tipo de problema con su exceso, con sus drogas, ¿dónde se ha ido a recuperar? A Cuba. A Cuba. Estamos de ahí a que se haya recuperado. No, no lo sé, digo, pero por lo pronto han ido para allá. Digo, hay un montón de mandatarios que han ido allá cuando se lo han diagnosticado de algo. Puede ser por una cuestión política, puede ser, pero digo, vamos a tener que creer también un poco que los médicos cubanos son realmente relevantes. A ver, en lo que es medicina y salud, a nivel medidas tomadas por este gobierno revolucionario, me parece que hay un par de cosas que están buenas como recuperar, porque realmente son trascendentales. A ver, escuchamos 10 minutos de esto. No, 10 minutos nada, escuchamos 2-3 minutos de esto. Antes del triunfo revolucionario de 1959, el pueblo de Cuba carecía de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación. Al hijo de un campesino u obrero le era casi imposible llegar a ser algún día un profesional. Había hijos de familias pobres que a costa de sacrificios extraordinarios podían llegar a los estudios superiores, pero la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de aprender las primeras letras. Existían regiones enteras de Cuba donde nunca habían visto un maestro. Cuando el gobierno revolucionario toma el poder, encuentra un sistema educacional que ofrecía un cuadro desolador por su insuficiencia, su abandono. La educación se convirtió en una tarea de primer orden. Se crearon 10.000 nuevas aulas y en correspondencia con ello, 10.000 plazas fueron puestas a disposición de los maestros desempleados. Sin embargo, el principal problema estaba en las montañas. La población infantil en las zonas rurales era extraordinariamente grande. Ante esta situación, el gobierno solicitó voluntarios entre los estudiantes de la enseñanza media. La respuesta no se hizo esperar, y así el país pudo contar con varios miles de maestros que fueron a llevar el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca, que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. El 22 de diciembre de 1969,
extraordinario acto, Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo. Se crearon nuevas escuelas primarias y secundarias en todo el país y se llevó a cabo una gran contienda para que todo el pueblo continuara estudiando hasta alcanzar niveles educacionales más elevados. Punto. No me importa mucho más. ¿Cuáles son las medidas? Son clarísimas tomadas en lo que es la educación. ¿Qué es lo que debería preocuparnos? Deberíamos, por lo menos, llamarnos la atención que hubiese para 1959 30% de analfabetismo. ¿Qué es analfabetismo? Y cuando una persona, ya sea un chico o una persona, sabe escribir y leer, Estamos de acuerdo, no sabes escribir, no sabes leer, ¿no? lo cual, tal cual, que te lleva como al punto más bajo lógico de educación. Imagínate no saber leer o no saber escribir, digo, te deja en una situación de aislamiento. Imagínense que les está diciendo que había, no sé el porcentaje, no me lo acuerdo, digo, de gente que nunca había visto, sobre todo en la parte como rural, digo, siempre pensando que Cuba es rural en su totalidad y sigue siendo en su mayoría hoy. Digo, estamos hablando de gente que no había tenido contacto con maestros nunca. No estoy en condiciones de poder creer, por ejemplo, que de 1959 hasta 1961, uno en diciembre del 61 pueda decir que Cuba ha sido un lugar libre de analfabetismo, como te lo dice el video. La verdad que me cuesta creer que en 2 años vos logres erradicarlo. Pero sí es verdad que Cuba tiene como un montón de cuestiones respecto a lo que es lo educativo, bastante interesante. Yo creo que, no sé tampoco si es posible pensar un país sin analfabetismo, digo, pero si hubiese un país parecería que Cuba en el día de hoy sería de ellos. ¿Alguien sabe hoy cuáles son, o por lo menos, no sé, en cuestiones educativas, digo, durante todo el proceso revolucionario y posterior, digo, cuál es la condición de la educación en Cuba? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien buscó algo de eso? Por ejemplo, si vos sos papá, mamá cubano, si vos tenés un pibe y no mandás a tu pibe a la escuela, básicamente tenés un riesgo enorme de poder caer en la cárcel. Porque el costo de mandar un pibe a la escuela en Cuba es cero. Estamos 0 de 0. A mí me pasó en este recorrido que hicimos hace un par de años atrás con amigos por Cuba, de toparnos, era vacaciones o de verano, de invierno allá, y lo que nos encontramos era un conjunto de mujeres que estaban sentadas en la entrada de una escuela, y un poco lo que, bueno, charlando, porque era lo que uno iba a hacer a Cuba, más allá de las playas, yo quería ver puntualmente lo que era el socialismo todavía en vida, y un poco las mujeres tenían la función de cuidar la escuela durante las vacaciones. Y charlando, volviéndonos amistosos y buena ondas, nos dijeron que podíamos entrar. Entonces nos acompañaron en un pequeño tour por una escuela común pública de Cuba. Y lo que encontrábamos, más allá de obviamente todas las imágenes de los líderes revolucionarios, nos encontramos que todas las aulas estaban cerradas con llave. Y ante nuestra sorpresa, lo que nos dicen es que en realidad las aulas se cierran con llave porque adentro queda exactamente todo lo que le pertenece al chico. Entonces, en realidad vos para ir a la escuela en Cuba hoy, o por lo menos hasta el 2016, que debe haber sido, lo único que tenés que es ir, tenés que ir vestido eventualmente, porque desde desde el pizarrón obvio, desde el libro hasta las hojas, hasta el lápiz, hasta la goma, hasta todo lo que ustedes puedan pensar que ustedes compran para ir a la escuela, en Cuba es libre. ¿Estamos? Entonces, en realidad, eso te lleva a que vos tengas un nivel de, nada, por lo menos de analfabetismo, si no eliminado, por lo pronto muy, muy bajo. Estamos ahora. A nivel salud encontramos algo muy parecido a lo que nos dice Corda, o sea, el rebajamiento de lo que es la medicina. No es gratuita, pero el costo para formar parte o hacerte un análisis o cuestiones por el estilo son como muy, muy bajos, y por lo tanto Cuba parecería como una especie de paraíso para aquellos que son por ahí muy adultos, que necesitan obviamente una medicina constantemente a su servicio, y sobre todo para los que son niños, ¿no? O sea, esta idea de vas a poder ser educado 100%. El problema de los cubanos, ¿dónde está? Digo, ¿para qué rango o franja etaria les parece que Cuba puede ser un problema? ¿Y por qué, no? No sé si tiene que ver, pero yo entiendo como que
el Estado al darte todo lo que vos necesitas para, no sé, educarte, todo eso, como que no te dejan muchos a ir a otros países a buscar trabajo, sino que tenés que trabajar ahí, como que te Bien, obligan. es verdad, tenés que trabajar ahí porque ahora está un poco más flexibilizado. Hace mucho tiempo atrás la cuestión de la flexibilización era nula, ¿no? O sea, vos no podías irte del país y si te ibas del país no podías volver, lo cual obviamente te ligaba demasiado a tu territorio. Ahora, la pregunta es, si vos, ¿cuándo el hombre, cuándo los hombres se vuelven un poco más, no sé si es ambicioso la pregunta, en realidad, ¿cuándo, o sea, ustedes están estudiando por lo pronto, ¿no? Digo, pero en algún momento ustedes están pensando que van a volverse, obviamente, jóvenes ya adultos y cuando se vuelvan jóvenes adultos van a querer como incursionar en, no sé, desde ser buen profesional, poder acumular, poder tener vacaciones, poder tener una buena calidad de vida, porque un poco es esa la idea, entre tantas cosas de la vida, un poco es eso también, ¿no? Pasarla bien como ciudadano. Ahora, ¿qué pasa qué pasa con un país en donde de repente a ver, no hay propiedad privada, no hay posibilidad de acumulación? ¿Qué te pasa a vos como tipo de 20 y pico de años? ¿Qué ves en esa Cuba? ¿Querés ir? ¿Te querés O sea, ir? no podés prosperar. Ahí está, porque en realidad, a ver, hay un techo para el socialismo. O sea, el techo es todos más o menos por igual, todos con necesidades resueltas, pero no con opulencia, porque no lo podés tener, porque no puede haber esa desigualdad de clases. Entonces, eventualmente lo que te va pasando, y lo que le fue pasando a Cuba durante los 80, 90, y por qué no, un poco el 2000, es que en realidad Cuba tiene como una polarización hoy social. Tenés pibes muy chicos, que obviamente son los que están bajo custodia de los padres, y tipos que estén como, nada, sin hambre, digo, estén siendo, ¿por qué no campesinos, funcionarios públicos? Y después tenés una población muy envejecida. Ahora, en el medio, todos esos muchachos, ¿dónde están? No todos, ¿no? Digo, pero gran parte de esos muchachos de 30, 40, 50 años, ¿dónde están? ¿Dónde les parecen que están? Y en Cuba trabajando. No, están en el Estados exilio. Unidos. Están en el exilio, son los que se fueron en el exilio, son los que tomaron el riesgo de irse en una balsa o colarse en diferentes lugares y volar, porque entendieron que Cuba lo único que hacía era como achatarles como objetivos personales, ¿no? O sea, no había acumulación, no había nada, no hay posibilidad de progresar por fuera de lo que el régimen de alguna manera te establece. Pero más allá de eso, digo, lo bueno de Cuba es que uno tiene que reconocerles estas cuestiones como sociales, sobre todo de bienestar social. Básicamente siempre pensando un Cuba que previamente no lo tuvo. Muchachos, se corta ya, nos vemos, son y 41, nos vemos y 55. ¿Estamos? Vayan, peínense y vuelvan con cámaras prendidas. ¿Puede ser? Dale. Adiós, Dale. 55.